Bien, hablábamos hace un momento que el Poder Judicial como parte del Estado obligado a existir de manera equilibrada con los otros poderes del Estado, como los otros poderes del Estado, como el Ejecutivo, el Legislativo, necesita también algunas soluciones, algunas propuestas que permitan que los asuntos del Poder Judicial sean mejor tratados. Constitucionalmente, según la Constitución vigente de 1993, el juez en el Perú, desde el juez supremo, se somete a un proceso riguroso para su designación y para su permanencia. Una de las propuestas originales que está ganando adhesiones a nivel nacional es que desaparezca la denominada ratificación de los jueces, que por obligación constitucional debe ocurrir cada 7 años, para el caso de los jueces titulares de la nación. Eso genera no solamente una, pienso, innecesaria cuota de poder en quienes nos designan, porque eventualmente no lo harán como cualquier servidor que se presenta a un concurso público de mérito y oposición como nosotros, que no será pensado para ser nombrado por un tiempo, sino hasta cuando tenga que su permanencia asegurarse, ¿no? Y que tenga que interrumpirse el vínculo laboral, probablemente por diferentes razones como la renuncia o las destituciones como verdaderas sanciones, ocurra eso mismo que ocurre para los demás en el caso de nosotros. Porque contrariamente a lo que se piensa, la permanencia en el Poder Judicial, en el caso de los jueces, no es un asunto de confianza, es un asunto de responsabilidad. O sea, confíen en nosotros o no, dependiendo de lo que para quienes nos designan suponga confianza, tienen que saber que nosotros llegamos para realizar una labor muy difícil y que obviamente, como cualquier servidor de la administración, tiene que garantizarse o asegurarse la permanencia del magistrado, y que eso no supone, por supuesto, en la práctica, que el magistrado que es elegido como cualquier otro servidor mediante un concurso público y de mérito de oposición evite o pretenda evadirse a su responsabilidad por las diferentes acciones que pueda realizar o por las diferentes decisiones que tome en el ejercicio de la función jurisdiccional. O sea, nosotros somos objeto de control permanente. O sea, yo no creo que existan mayores controles respecto a los jueces como pudiera ocurrir para cualquier otro servidor. Nosotros tenemos órganos de control interno, órganos de control externo, tenemos a la Contraloría General de la República, tenemos a la Fiscalía, tenemos, por supuesto, inevitablemente a la prensa, tenemos a todos con sus atenciones puestas en nosotros, es decir, no tienen nada que temer. Nosotros simplemente, como cualquier servidor que realiza una labor muy calificada, muy difícil, ¿no?, exigimos de que se nos considere como tales, es decir, como trabajadores que habiendo superado un examen o un concurso, que supone medir nuestra probidad, nuestras competencias y habilidades, se nos asegure que vamos a estar en el empleo hasta que, por causas que ocurren para cualquier trabajador, tenga que de repente interrumpirse ese vínculo laboral, pero no anunciársenos desde el inicio que somos nosotros nombrados en un riguroso concurso para trabajar solo 7 años y que dependa de quien nos designe o eventualmente de otro órgano nuestra permanencia, porque eso supone romper en la lógica del equilibrio de poderes, supone romper ese equilibrio, porque nuestra permanencia ha de depender más que por asuntos probablemente que tenga que ver con el cumplimiento de nuestra función, sino por asuntos de confianza. Pueden confiar en nosotros como no pueden confiar en nosotros. O sea, la labor que realizamos es muy difícil y lo es más porque en las decisiones que dictamos siempre hay quien gana y quien pierde. Y obviamente el que pierde jamás confiará en nosotros, pero el que gana lo hará. Entonces, la confianza puede ser un medidor, un barómetro difícil de entender en los asuntos del servicio, de la labor que nosotros realizamos como jueces. Lo que nosotros queremos es seguridad, lo que queremos nosotros es estabilidad. Y eso creo que va a hacer que los jueces, que saben que como cualquier otro, han de ser controlados no solamente en sus habilidades y competencias, sino probidad, tengan la misma oportunidad como todos para quedarse en el empleo el tiempo que su probidad, su habilidad, su competencia se lo permita. ¿Y qué opina usted sobre la creación de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, al cambio de la denominación, que no encuentro yo mucho de avance en eso,
Creo que sí tiene una propuesta interesante, ¿no? Ya tenemos una presencia más abierta de oficinas que harán seguro de la labor que corresponda a esta junta que supone elegir a los nuevos jueces. Yo creo que la posibilidad que esa decisión sea más asertiva, ¿no? Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, el mismo Poder Judicial, Ministerio Público, por ejemplo, las universidades que estuvieron felizmente, yo por un momento pensé que no iban a estar, yo creo que va a tener no solamente mayor legitimidad en la labor que van a realizar, sino que el acierto en las decisiones que tomen respecto a las designaciones de los nuevos jueces va a ser mayor. ¿Usted cree que estas reformas generen confianza en la sociedad, como acaba de señalar, que es lo que se busca, ¿no?, en la labor de impartición de justicia? Yo creo que toda propuesta, toda ley nueva, siempre se supone mejor que la anterior. Es una propuesta que tiene que ser todavía evaluada públicamente, ¿sí?, y que espero cuente con la confianza de la población, porque su interés estará ahora mejor representado en la conformación de los nuevos integrantes de esta oficina que se extingue como Consejo Nacional de la Magistratura, porque los asuntos de la justicia tienen que estar en manos de quienes están involucrados con la labor, y la población y la posibilidad que los derechos de la población sean desconocidos, violados o perturbados, tendrá respuesta en una presencia de la Defensoría del Pueblo, del propio Tribunal Constitucional. Yo creo que sí, tiene de inicio, de nacimiento, tiene una mejor presencia, una mejor respuesta que la que existe actualmente. La sociedad debería dejar de quejarse de la corrupción que hay en el sistema de justicia y también participar en que se evite, porque las personas dicen, no, el juez es un corrupto, pero ellos también no se sienten mal al pagar, por ejemplo, a un secretario para que no notifique, o al comprar una sentencia, ¿no? Desde ese punto de vista también no es todo el problema del Poder Judicial o del sistema de justicia, sino también de las personas. En realidad la corrupción es un producto social. La corrupción no es un producto del Poder Judicial. Si hablamos de corrupción y queremos ser gráficos, hay corrupción en la policía, hay corrupción en el Ministerio Público, hay corrupción en el Poder Judicial, hay corrupción en el Poder Ejecutivo, hay corrupción en el Poder Legislativo. O sea, no hay que ser tan gráficos, solamente medianamente informados por todo lo que está ocurriendo ahora, que la corrupción recorre transversalmente toda la sociedad, pero como bien has dicho, tiene un origen, el ciudadano, el ser humano, la persona. Ahí está la corrupción. Ese ciudadano que se hace funcionario, ese ciudadano que se hace empresario, que se hace comerciante, ese ciudadano que se hace dependiente, independiente, servidor, él es el que lleva consigo la corrupción, que se magnifica, que se ubica, que se concentra en algunas oficinas públicas o privadas, pero la corrupción es un producto social. La sociedad tiene que repensar sus objetivos, sus metas, sus aspiraciones, sus deseos, y imaginarse y concretar a nivel de propuestas formas de convivencia que supongan erradicar la corrupción. Las elecciones, como ustedes bien han dicho, las elecciones, las decisiones sobre elección de juez ha supuesto obviamente cuotas de corrupción que se pudieron haber evitado probablemente. Y como alguien me dijo hace un momento, quizá la corrupción no tenga que ver con el diseño de las oficinas del Estado, sino con las personas que se hagan cargo de esas oficinas. Pero respondí yo que eso suena bien probablemente, pero no soluciona el problema, porque nos llevará a continuación a saber cuál tendrá que ser la decisión que tomemos sobre la persona que ocupe esa oficina. Y eso es prácticamente imposible de medir, porque tendremos que medir las posibilidades de quien ocupe esas oficinas desde cuando nazca un ser humano. O sea, porque no podemos evitar el contacto del ser humano desde que nace hasta que se haga cargo de una oficina, después seguro de haber transitado en la vida e instruido en la primaria, en el garden, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, para saber si esa es la persona. Es muy difícil. Yo creo que las dos cosas bien pueden ir de la mano. Las personas, desde sus hogares, desde su unidad familiar,
recibiendo y dando, ¿no?, aquello que es necesario para asegurar una convivencia pacífica, deseable, tolerable, sin corrupción, y que la sociedad no las exponga, y las oficinas, los diseños, las formas de Estado no los exponga a que, como por ejemplo decíamos hace un momento, la burocracia los lleve eventualmente a corromper y corromperse, ¿no? Porque la corrupción siempre tiene dos por lo menos, uno que corrompe y el otro que se corrompe, pero al final dos que se corrompen. Y es por eso que el delito de cohecho, de corrupción, siempre tiene dos modalidades, una que supone aquel que recibe y otro que supone aquel que da, lo que se da mal y lo que se recibe mal. La corrupción es siempre de dos, en un acto concreto, pero para su lucha es una tarea de todos. Todos tenemos que luchar contra ella. Todas las formas de organización social, las universidades, que es a quien alberga a ustedes, ahora los tiene como alumnos, las universidades tienen una cuota de responsabilidad tamaña, grande, tremenda, en la lucha contra la corrupción. No podemos estar enseñando asuntos tan particulares de cómo simplemente combatirla o en qué consisten las modalidades de corrupción previstas en una ley como el Código Penal. Tenemos simplemente que convencer con acciones más que con palabras que la corrupción es un producto social y tiene que ser tratado como tal en la universidad, en los hogares, en la escuela, en el colegio y en todas las formas de organización social. Doctor, agradecerle por cada una de sus respuestas y bueno, finalmente la última pregunta es ¿cuáles son las apreciaciones finales sobre la corrupción en el sistema de justicia que usted tiene y cuál es su proyección para el futuro? Bien, creo yo que cuando se habla de la corrupción del policía y se lo estigmatiza, cuando se habla de la corrupción del juez y se lo estigmatiza, tiene obviamente, en el caso de nosotros jueces, una inevitable cuota de preocupación. Sí me preocupa, sí nos preocupa, más todavía porque creemos que nos esforzamos mucho por realizar la labor que como jueces nos ha encargado el Estado, es decir, la sociedad a través del Estado de la cual forma parte. Creemos que hacemos lo que tenemos que hacer y bien para que no se nos estigmatice, pero también somos conscientes que no podemos evitar su presencia, la presencia de la corrupción entre nosotros. Entonces, como tú decías hace un momento, un razonamiento bastante simple pero definitivo, tenemos que empezar por denunciarnos entre nosotros, que como dicen algunos nos conocemos. Cuando se llega a una casa y dice, acá todos nos conocemos, y en consecuencia eso supone que sabemos quiénes son corruptos y quiénes no son corruptos. Debiera ensayarse una respuesta partiendo por esa sola afirmación. Si sabemos quiénes somos corruptos, quiénes son los corruptos de nuestra casa, denunciémoslo. Empecemos por ahí. Y creo que eso va a dar muestra de transparencia, pero de una eficaz lucha contra la corrupción. Hagámoslo y creo que va a funcionar. Creo que sería un buen inicio.